quiero en esta noche hablar acerca de la función básica de cada cónyuge. Esa palabra cónyuge tiene que ver con que los dos llevan juntos el yugo del matrimonio. Es muy importante señalar con claridad los roles que Dios ha designado al hombre y a la mujer dentro del matrimonio. La confusión existente acerca de las funciones de cada uno es uno de los principales conflictos matrimoniales. Hay veces que no se sabe cuál es el rol que le corresponde al hombre y hay veces que no se sabe el rol que le corresponde a la mujer. Ignorar esto va a traer muchos problemas. Dios ha dado a cada cónyuge un puesto de servicio diferente al del otro, no superior ni inferior. Quiero establecer esto con claridad para que no haya confusiones. Lo que el hombre hace no es superior a la mujer y lo que la mujer hace no es superior a lo del hombre, sino que son funciones diferentes. No te hace ni inferior ni superior. Para lograr armonía en la vida familiar es esencial que los esposos conozcan y acepten su rol y el rol de su cónyuge. Lejos de competir o querer ignorar las diferencias, admiramos, por ejemplo, la gracia, el encanto y las capacidades que tienen las mujeres que Dios se las ha dado, pero también uno tiene que valorar la visión, la fortaleza, las aptitudes con las que Dios también ha dotado a cada varón. Cada cónyuge debe conocer, asumir y desempeñar su rol, a la vez de conocer y aceptar el rol del otro y dar lugar para que también lo pueda ejercer. Aclaro esto en principio porque justamente todas estas cosas tienen que ver con problemas dentro del matrimonio. Así que lo que primero vamos a ver en esta noche es los roles y el propósito de Dios. Los roles y el propósito de Dios. Para eso vamos a leer la palabra de Dios en Romanos capítulo 8, versículo 29. Entendemos que Dios creó al hombre y a la mujer con un propósito. Se llama, en teología, el propósito eterno de Dios. Si alguien preguntara, por ejemplo, ¿para qué creó Dios al ser humano? ¿Para qué creó Dios al hombre? ¿Para qué creó Dios a la mujer? Uno encuentra la respuesta en este versículo. Dice Romanos 8:29. Se lo voy a leer en la Nueva Biblia Viva, que dice lo siguiente. A quienes Dios conoció de antemano, los destinó desde un principio para que sean como su Hijo, para que Él sea el mayor entre muchos hermanos. Amén. Es decir que Dios ya nos conocía antes de que el mundo fuese creado. Ese es nuestro Dios, es un Dios omnisciente que todo lo sabe. Dice más, la Biblia que tenía nuestro nombre en mente, en memoria, desde antes de la fundación de este mundo. Es una cosa increíble, ¿no? Pero Dios es Dios. Él ya nos conocía, pero ¿para qué nos conoció? Porque Él tenía un propósito, nos destinó desde el principio, desde antes de que el mundo fuese creado, para que nosotros lleguemos a ser semejantes o iguales que su Hijo Jesucristo. Es decir, que ese es el propósito con el cual Dios te tiene en la tierra, viviendo, nos tiene a todos, para que de alguna u otra forma lleguemos a ser semejantes a su Hijo Jesucristo. ¿Todos logran este propósito? Sin lugar a duda que no. Porque hay algunos que se parecen a Jesucristo y hay algunos que se parecen al diablo, ¿no? A un demonio. Por la forma de ser, por las actitudes, por sus acciones. Y justamente es porque el diablo trata de estropear el plan de Dios. Y algunos le hacen caso. Pero nosotros estamos aquí en esta noche como cristianos, como hijos de Dios, tratando de adorar a Dios, tratando de buscar su voluntad y tratando de entender cuál es el propósito de Dios. Dios quiere que nosotros, todos los seres humanos, lleguemos a ser igual que su Hijo Jesucristo. Dice, para que Él sea el mayor o el hermano mayor entre muchos.
Por lo tanto, el propósito de la familia, si hay algo que nosotros tenemos que reconocer es esto. ¿Quién creó la familia? Dios. No se le antojó crear la familia a alguna nación o alguna institución o algún genio. No. Dios creó la familia. Y entonces nosotros tenemos que cooperar con Él, con Dios, ya que Él creó la familia, para que Él tenga muchos hijos como Jesús. Por lo tanto, ese va a ser el objetivo de todo matrimonio, de tu hogar. No es que nosotros vamos a fijarnos un propósito fuera del que Dios estableció. Si Él estableció la familia y Él le dio un propósito, nosotros tenemos que ir en pos de ese propósito. Tener una familia no tiene que ver con desear nuestro propio placer, nuestro bienestar. Los roles que Dios ha asignado al hombre y a la mujer justamente apuntan para lograr ese objetivo que Dios planteó desde el comienzo. Entonces, vamos a ver dónde es que Dios plantea todo esto. En Génesis capítulo 1, versículo 28. Dios encomienda la tarea al primer matrimonio y precisamente le da una comisión que se encuentra en Génesis capítulo 1, verso 28. Dice la palabra lo siguiente, Nueva Biblia Viva, dice así: luego Dios los bendijo y les dijo, tengan muchos hijos para que llenen toda la tierra y la administren. Ustedes dominarán los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que hay en la tierra. Es decir, que Dios nos dio el poder de sojuzgar, es decir, de someter a los animales. El Señor se ha propuesto llenar toda la tierra de hombres y mujeres creados a su imagen y semejanza. Con este fin otorga al hombre ciertas capacidades, pero también el hombre es insuficiente para poder lograr el plan de Dios solo. Por lo tanto, le da una ayuda idónea con capacidades complementarias. Es decir, que la mujer viene a ser un complemento para ayudar al hombre a cumplir el objetivo. ¿Cuál es? Que tengan hijos y que llenen toda la tierra y la administren y puedan someter al mundo animal y a los peces y a todo lo que hay en la tierra. Nosotros tenemos que gobernarlo, dice la palabra del Señor. No le da meramente una compañera, tampoco le da una mera sirvienta para que le ayude con todas las tareas del hogar. Le concede, según la palabra dice, una ayuda idónea, una colaboradora eficaz para llevar adelante juntos esa noble empresa para la gloria de Dios. ¿Vieron cuándo es que Dios le da a la mujer? Dice la Biblia que Adán ponía nombre a todos los animales y venían todos en pareja. Claro, cuando él vio que no podía cumplir el plan de Dios, Dios lo durmió a Adán, le sacó una costilla, dice que después cerró, de ese hueso formó una mujer, se la presentó y le dijo, sí, ahora sí, voy a poder cumplir el plan que me diste. Ella es hueso de mi hueso, carne de mi carne. Ahora sí, tengo una ayuda idónea. Ahora puedo cumplir ese objetivo de multiplicarme y llenar toda la tierra. De este modo es que Dios dio al hombre una mujer como colaboradora con diferentes roles o diferentes funciones a cada uno. Dios no le dio el mismo rol al hombre y a la mujer. Haciendo un resumen básico, podemos decir acerca del rol del hombre y la mujer lo siguiente. ¿Cuáles son las funciones básicas del hombre y la mujer? Vamos a leer 3 versículos. Primero, 1 Corintios capítulo 11, versículo 3. 1 Corintios capítulo 11, verso 3. Efesios 5, 23 es el segundo, y el tercero, Génesis 2, 18. Vamos con el primero. 1 Corintios 11, 3. Allí tenemos, dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Es decir, ¿qué función cumple el hombre dentro del hogar? Ser cabeza de la mujer. Cabeza de la mujer.
como alguien dijo, ¿no? No el cabezón, sino cabeza de la mujer. Efesios 5:23 dice lo siguiente. Efesios 5:23. Vuelvo a repetir Pablo lo mismo, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Y Génesis 2:18 dice la palabra lo siguiente. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Una ayuda idónea, una compañera eficaz. Resumo entonces. Rol del hombre, ser cabeza. Rol de la mujer, ser ayuda idónea. El rol del marido, responsable general del hogar. El rol de la mujer, responsable pero asociada. El responsable general es el hombre, pero la mujer trabaja asociada al hombre. Está asociada para llevar adelante el hogar, el matrimonio. Rol del marido, colaborador de Dios. El rol de la mujer, colaboradora del marido y también de Dios. Es decir, la mujer colabora con el hombre para llevar adelante los propósitos de Dios. El rol del marido es la autoridad. En la casa es la autoridad, pero ¿bajo qué autoridad? Bajo la autoridad de Cristo. Porque dice que es cabeza, pero que está arriba de él está Cristo. Y arriba de Cristo está Dios. ¿Se dan cuenta el escalafón? Dios, Cristo, el hombre. Y debajo del hombre, ¿quién viene? La mujer. Es decir, que la mujer tiene autoridad en el hogar, pero está bajo la autoridad de su esposo, bajo la autoridad de su marido. Es decir, que mientras el hombre esté en casa, ella está bajo esa autoridad, se sujeta al hombre. Cuando el esposo no está, puede estar a cargo del hogar, pero está bajo autoridad del esposo. El esposo le delegó esa autoridad para hacer, y casi digo deshacer, pero no queda bien. Vamos a ver lo que implica ser cabeza. ¿Qué implica ser cabeza? Ser cabeza significa asumir la responsabilidad general de la familia. Es la autoridad principal, aunque no es la única, porque, ¿no es cierto?, la esposa también tiene autoridad delegada por él. En ciertas palabras, el hombre tiene que aprender también a trabajar en equipo y a usar lo mejor que tiene en casa. Pero la autoridad final en el hogar, la principal es el hombre, la mujer. Después la mujer. ¿Vieron ese dicho que dice, en casa quién manda? Siempre hay un chiste, ¿no? Y uno dice, yo mando, pero la última palabra que la tiene, y es... O la última palabra la tengo yo, dicen algunos. ¿Cuál es? Sí, querido. Sí, mi amor. Bueno, ese es una broma, ¿no? Es un chiste que se utiliza para decir quién es el que tiene la última palabra, es decir, quién es la autoridad en casa. Y claro, se utiliza así porque el feminismo ha crecido muchísimo en todo lo que es Latinoamérica, en el mundo entero, ¿no? Y es como que el hombre se siente muchas veces cómodo en ese sentido, y la mujer es como que ha asumido un rol que realmente le compete al hombre, no a la mujer. Entonces el marido es responsable de llevar a cabo, con la ayuda de su esposa, lo encomendado por Dios. Es el encargado de ver que la familia se encamine hacia el cumplimiento divino. Que en este sentido uno tiene que entender qué es lo que Dios pretende de la familia. Y entonces decimos, bueno, vamos a llevar adelante esta empresa, este hogar. Tenemos que encaminarnos hacia ese lugar. Es la autoridad que establecerá el gobierno de Cristo en el hogar. Por así decirlo, en casa muchas veces uno tiene que tomarse un momento y decir, bueno, acá se hace la voluntad de Dios. Si somos cristianos, si somos hijos de Dios, claro, el esposo a veces tendrá su deseo de hacer las cosas, la esposa dirá, no, a mí me gustaría que se haga de esta forma, los chicos también en algún momento empiezan a opinar, dicen, a mí me gustaría hacer esto y lo otro, pero ¿qué hacemos entonces?
El esposo tiene que pararse en algún momento y plantear la situación y decir, bueno, acá estamos para hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios discrimina, dice, bueno, esto no va, esto tampoco, aquello tampoco. Este es el camino que tenemos que seguir. El varón debe gobernar con gracia y amor. ¿Saben por qué? Porque es el representante de Jesús para la familia y expresar con su conducta el carácter de Cristo. Si los chicos, tu esposa, van a amar al Señor y van a querer someterse a Él, es justamente porque lo representamos bien a Dios. ¿Saben que hay mucha gente en el mundo que no quiere saber nada con Dios? ¿Sabe por qué? Porque sus papás no lo representaron bien a Dios en el hogar. Aunque no fueran cristianos, aunque nunca hayan ido a un templo, ni nunca hayan ido a adorar a Dios, es algo que lo llevamos en la propia naturaleza. El representante de Dios en la familia es el papá. Crean o no crean en Dios. Y muchas veces la gente tiene conflicto con Dios porque se han llevado muy mal con sus padres, o sus padres han dejado mucho que desear en cuanto a su conducta, viciada por un montón de cosas. Y entonces eso hace que los chicos no quieran saber nada con las cosas de Dios. Su autoridad no lo llevará a imponer sus propios caprichos sobre la familia, y mucho menos a hacerse servir, porque Jesús dijo, no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre ustedes será su servidor. Este es el rol del hombre dentro del hogar, ser servidor, porque es el mayor, porque representa a Cristo. No es que a Él lo tienen que servir. Es el responsable de velar, de proveer, de cuidar, de proteger a la familia y solucionar los problemas que surjan con la ayuda del Señor. Esto inmediatamente te sale, si no lo tenías, te sale de adentro cuando te casás. Ya cuando uno se casa sabe que tiene que asumir un rol diferente, ya no es más hijo, ahora es el jefe de la familia, el jefe del nuevo hogar, el representante de Dios en esa familia. Él es el encargado de velar que las cosas funcionen bien en el hogar. Proveer. Ya no nos puede dar de comer papá ni mamá. Ahora uno tiene que ganarse el pan y proveer para la familia. Cuidar, proteger a la familia y solucionar los problemas que surjan con la ayuda del Señor. Ni bien nos casamos, surgen los problemas. ¿A los cuántos meses surgen los problemas? Después de 2 meses más o menos siempre empiezan a surgir las primeras escaramuzas. ¿Por qué? Porque ya pasó lo novedoso, ya pasó el momento de placer sexual. Estamos ahí, parece viviendo una nube, pero un día traes a casa a alguien sin avisar y lo traes a comer. ¿Y por qué el amigo de toda la vida? O empiezan a haber falta de algunas expensas, no hay para hacer la comida, o cositas de la vida, ¿no? Dejaste la toalla toda mojada, arriba de la cama, las medias sucias no las pusiste donde corresponde, los zapatos están donde te los sacaste apenas entraste de trabajar, lo tiraste ahí al lado de la puerta, y así cositas que empiezan a caer medias pesadas, ¿no es cierto? Y uno va creando conflictos sin querer y empiezan, ¿no es cierto?, a tener que, bueno, hay un momento donde hay que sentarse y empezar a planificar, bueno, cómo va a ser la conducta en el hogar. Lo bueno es no tener hijos al comienzo, entonces se van entendiendo, se van comprendiendo. Después vienen los problemas que vienen a través de la crianza de los hijos. El esposo es responsable de guiar a la familia a una convivencia armoniosa y feliz, en que todos puedan desarrollarse física, mental, social y espiritualmente. Ahora, si el esposo es responsable de que esto funcione como debe funcionar, pregunto, en esta noche, ¿el esposo es de pedir ayuda a los demás
cuando tiene un problema, ¿es de pedir ayuda a alguien que lo ayude? El esposo no quiere pedir ayuda, no le sale pedir ayuda. Él cree que se la sabe toda. Entonces, ¿cuándo pide ayuda al esposo? Cuando ya tiene el agua que le pasó por la nariz y ya no sabe ni cómo respirar. Ahí parece que uno dice, ¿será que tengo que pedir ayuda? Y a quién pide ayuda el tema, ¿no? Porque también no hay muchos para pedir ayuda. Porque a veces uno quiere pedir ayuda y no tiene un ejemplo al cual acercarse y pedir ayuda. Entonces, ¿pero la mujer es de pedir ayuda? La mujer, ni bien tiene un problema, quiere pedir ayuda y necesita ser ayudada. Fíjense lo diferente que somos, ¿no? La mujer tiene un problemita y dice, me parece que acá esto no lo estamos solucionando, esto va a ir de mal en peor y enseguida quiere pedir ayuda. ¿A quién pide ayuda? Casi siempre le pide ayuda a la mamá. ¿Y la mamá a favor de quién se va a poner? Del yerno. Ojalá siempre fuera así, ¿no? Uno tiene buenas suegras, pero no siempre hay buena suegra. Y se arman los conflictos, ¿no es cierto? Pero el hombre es el responsable de solucionar los problemas dentro del hogar, que van a suceder siempre. Tiene que velar que la esposa ande bien físicamente. No siempre sucede eso porque hay veces que la esposa es capaz de dejar de comer para suplir otras necesidades. Que ande bien mentalmente, que ande bien socialmente, que no se esté peleando con todo el mundo y sobre todo que ande bien espiritualmente. Si anda bien espiritualmente, lo demás se puede ir arreglando poco a poco. Pero es el esposo que tiene que ir tratando de llevar el carro hacia adelante. Esto no sucede siempre así, casi siempre es la mujer la que trata de llevar el hogar adelante y el esposo la va siguiendo atrás. Es un mal que se ha heredado, no sé si de nuestras generaciones, pero esto es un mal. Es responsable de enseñar la palabra de Dios, de instruir, de animar, de edificar, de reprender, de corregir. Principalmente siempre orientará con su ejemplo. Es decir, que todas estas cosas le compete al hombre, él es responsable de que en la casa se tenga un tiempo para adorar a Dios, o por lo menos se adora a Dios. Si nosotros somos cristianos, si somos hijos de Dios, tenemos que tratar de agradar a Dios. Tenemos que en algún momento instruir a los chicos y decirle, bueno, esto agrada a Dios, esto no. Animarles a que sigan el ejemplo de la palabra de Dios, edificarlos. Hay veces que hay que reprender, llamar la atención, hay veces que hay que corregir. Y lo tenemos que hacer. Si nosotros somos buenos padres, nuestros hijos tendrán un ejemplo a seguir cuando ellos tengan su propio hogar. No sé si a usted le ha pasado, yo me he casado hace 31 años y cuando nos pusimos de novio, una de las cosas que hacíamos era hablar qué clase de hogar queríamos tener. Y empezamos a hablar, ¿no es cierto? Y una de las cosas que dijimos, ¿qué era lo que nosotros no queríamos repetir en nuestro hogar, que estaba mal? Así que empezamos a ver que había cosas que mi mamá había hecho mal, había cosas que mi papá hizo mal. Y ella decía, y en mi casa también, mi papá hizo esto mal, mi mamá hizo esto mal, los chicos también nos portamos mal, hicimos esto. Y bueno, teníamos una lista de las cosas que no queríamos repetir. Porque no es bueno cometer los errores que a veces nuestros padres cometieron. Ellos quizás con menos inteligencia, con menos estudios que nosotros, pero no sé a cuánto de ustedes a veces le ha pasado que uno ha vuelto a repetir los mismos errores que no queríamos cometer. Entonces necesitamos hablar, plantear las cosas, llegar a un acuerdo y tratar de buscar la ayuda de Dios, porque si Dios fue el que planificó el matrimonio, tenemos que ser asistidos con Él en algún momento. ¿Qué implica ser ayuda idónea? Ahora sí vamos a hablar de la mujer. ¿Qué implica ser ayuda idónea? Dios conoce al hombre y le concede un complemento eficaz
e inteligente en la mujer. Alguien como él. La mujer en cierta forma es parecida al hombre, pero no es igual, es diferente. Es una ayuda idónea, ya que el hombre en sí mismo es incompleto. El hombre en sí mismo es incapaz de poder cumplir con el propósito de Dios. ¿Por qué? Porque ¿cuál era el propósito de Dios? Llenar la tierra. ¿Y cómo va a ser para que el hombre llene la tierra si está solo? ¿Qué necesita para llenar la tierra? Viéndolo desde Génesis, ¿no? Por las dudas, hoy ya no es necesario llenar la tierra. Le digo así porque algunos, yo conozco matrimonios que han tenido 12 hijos, otros han tenido 18, otros han tenido 12, bueno, ya hay demasiada gente. Entonces tenemos que parar y ver y utilizar los dones de reproducción que Dios nos da inteligentemente. Dios nos da esa capacidad para poder hacerlo. Pero si bien la voluntad de Dios es que nosotros nos podamos reproducir, ¿cómo lo va a hacer si Él estaría solo, si solamente hubiera hombres? ¿Qué necesita el hombre para poder reproducirse? Una mujer. Entonces por eso es una ayuda idónea, una ayuda eficaz, alguien con el cual pueden seguir la vida adelante y pueden multiplicarse y llenar la tierra, según lo que Dios dijo en su voluntad. ¿Se dan cuenta por qué el matrimonio homosexual no es matrimonio? ¿Por qué? Porque por más que puedan tener relación sexual, no pueden reproducirse. No es la voluntad de Dios. Dios no lo planificó así. Dios lo hizo todo perfecto. Entonces, el matrimonio homosexual no es un matrimonio. Es algo que está fuera de la voluntad de Dios. ¿Cómo tendría hijo entonces si estuviera solo? ¿Cómo lo criaría? Es imposible. Hombre y mujer forman juntos una unidad completa con toda la capacidad de multiplicarse y llenar la tierra. Ser ayuda idónea significa para la mujer solidarizarse con él, aportar de su sabiduría, aportar de su capacidad, de su experiencia para el logro de algún objetivo en común, libre de actitudes independientes. Es decir, la mujer no está para moverse sola en el hogar, sino para acompañar a su esposo. También implica el reconocimiento de que el ejercicio de la autoridad principal le corresponde a su marido. Por eso no compite con su marido, sino que lo complementa. El hombre necesita ayuda porque el hombre es muy sensible. Algunos dicen que la mujer es sensible. Bueno, el hombre también es sensible. Y es muy sensible. Y si la mujer es muy sensible, imagínense, el hombre también es muy sensible. Precisa constantemente aliento. Cuando la mujer alienta a su esposo, para el hombre se le presenta casi algo que para él nada es imposible. ¿Me escucharon? Ahí le mandé un secreto único. Cuando la esposa alienta a su esposo a hacer algo, el hombre mira hacia adelante y dice, lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque lo alentó. Es como que le puso combustible al auto. Ahora, ¿qué pasa cuando la mujer critica a su esposo? O lo menoscaba. O tan solamente le reprocha. Se queda sin combustible el hombre. Se agachó así la cabeza, se apagó y no sirve para nada. No quiere ni volver a la casa. Prefiere estar con algún amigo por ahí que lo alienta, dice, che, qué bien que jugaste. Vos sí que sos bueno. Lo alienta, es decir, prefiere estar con gente que lo aliente. Por eso si la mujer llega a alentar al esposo, el esposo estaría siempre pegado al lado de ella. No quisiera separarse nunca de ella, porque encuentra combustible para poder hacer cosas.
El hombre entonces decimos que es sensible, precisa aliento, precisa comprensión, precisa una sonrisa, una aprobación, a veces alguna desaprobación porque está haciendo algo mal, necesita aprecio, necesita cooperación de la mujer en todo cuanto puede hacer y cuanto puede emprender, porque las mujeres son muy emprendedoras. Ser ayuda idónea significa cumplir satisfactoriamente su responsabilidad específica en cuanto a la crianza de los hijos, el cuidado de la casa, la alimentación de la familia. ¿El hombre puede hacer todas estas cosas? Sí que lo puede hacer. ¿Lo hace? Sí, lo hace, pero la mujer lo hace excelentemente esto. Es como que nació para esto. Le sale de por sí. De sí misma le sale el deseo de criar bien a los hijos, el deseo de el cuidado de la casa, la alimentación de la familia. Yo no sé cuántos de ustedes en algún momento han estado solos. La esposa se te fue a pasear o se te fue unos días. A lo mejor hasta te dejó los hijos para que los pudiera tener. Bueno, los hijos recontentos cuando quedan con el padre. No limpian nunca. Comen cualquier cosa. Son felices. Cuando llegan están todos sanitos, bien, contentos, pero la esposa empieza a mirar y se dan cuenta que a lo mejor no lavaron nunca la ropa, los baños nunca lo lavaron, los platos están todos amontonados, quizás ellos contentos, pero a la que le nace constantemente de hacer eso es a la esposa. Implica tener la disposición de ayudar al marido en todo. Inclusive hay mujeres que trabajan para cooperar en el sustento de la familia cuando fuere necesario, por causa, claro, estamos viviendo una época de estrechez económica. Hay veces que hay enfermedades que también golpean a la familia, hay veces que hay ausencia, Dios no quiera, pero muchas veces uno de los dos muere también. Hay veces que muere el esposo y la mujer se carga el hogar encima, sale a trabajar. Hay veces que hay separación y cosas que a veces ocurren en el hogar. La mujer es muy emprendedora, la mujer sale adelante, quiere muchas veces cooperar para que la familia no se destruya. Vamos a ver algunas posturas indebidas del hombre y la mujer en cuanto a los roles. Vamos a ver algo que el hombre no debería hacer, pero a veces hace. No asumir el rol de cabeza. Sea porque la mujer no se lo permite, porque hay mujeres, a ver si me entienden lo que yo le quiero decir. Hay familias que copian o tienen en la mente el modelo de la familia de la cual procede. Entonces, muchas familias, pero muchas familias, tienen en mente que la que siempre llevó adelante el hogar, la que siempre mandó en el hogar, la que siempre administró el hogar y hizo y deshizo lo que quería, era la mamá. Entonces, ¿qué le va a pasar a ese nuevo matrimonio? Ella va a querer copiar ese modelo y va a querer llevar adelante ese modelo, porque cree que es lo correcto, que es lo normal. Pero cuando venimos a Cristo y entendemos cómo son las cosas, nos damos cuenta que el que tiene que llevar adelante el hogar es el hombre. Pero como la mujer a veces no se lo permite, o simplemente porque le resulta más cómodo, le da el lugar a ella, y esto es algo inaceptable bíblicamente. Es decir, para Dios esto dice, no, esto está mal. El que tiene que llevar adelante el hogar es el hombre. El marido entonces debe asumir sus funciones con toda responsabilidad. De otro modo, ¿sabe qué va a pasar? Va a recargar a su esposa, la va a sobrecargar, y ella, claro, va a dar hasta donde más no pueda, porque la esposa lo hace, pero va a llegar un momento que va a quedar agobiada. Hoy se usa mucho la palabra estrés, queda estresada, bajo el peso de todas las obligaciones que ella asumió, porque el hombre no quiso asumir sus responsabilidades, se las dejó a ella. ¿Saben por qué? Porque es más cómodo para él. Y al hombre esto no le resulta tan pesado como a la mujer.
El hombre lo hace porque tiene un instinto natural, porque Dios lo creó para gobernar. Pero a la mujer Dios no la creó para gobernar sobre el hombre, por lo tanto lo hace, pero le cuesta mucho. A ella no le corresponde tomar todas las decisiones del hogar, todo lo que se tenga que hacer en casa, los arreglos, la administración del dinero, el cuidado de la salud, la instrucción, la corrección de los chicos, la vida espiritual. Todo esto le corresponde al varón, pero si ella lo tiene que hacer, lo hace, pero llega un momento en que va a quedar extenuada. Hay hombres que piensan que su función se limita solamente a trabajar fuera de casa y traer el sueldo a fin de mes, y con eso se acabó la función. Es decir, vengo, trabajo, llego, pongo los pies arriba del sillón, pasame el control, porque ni siquiera se quiere levantar a agarrar el control, y empieza a cambiar de canales, y empieza a mandar que le hagan, lo sirvan. Hay hogares que pasa eso, ¿no? Pero no es la única función de ir a trabajar y traer el sueldo a casa. Luego su esposa es la que se tiene que ocupar de todo el resto. Y la verdad que no es así. Esto debe ser corregido porque va a ocasionar un desajuste tan malo en el hogar que va a llegar un momento en que la esposa dice, no doy más. No porque no te ame, no porque quiera dejarte, o porque se enamoró de otro, o porque los chicos lo cansan, no, porque está haciendo algo que no le corresponde hacer. Y aparte hacer lo suyo. Entonces queda extenuada, queda que no da más. El otro mal que hacen los hombres a veces es anular a la mujer. Anular a la mujer. Dios le concede al varón una ayuda idónea, pero algunos no le dan lugar. Quieren hacerlo todo él solo. A ver si me explico. Él es el que va a comprar. Él es el que decide comprar. Paga, trae las cosas, él las ordena en la casa donde va, y después para cocinar, yo cocino, dice también. Cocina él, y acá se va a comer esto, aquello, lo otro. Él es el encargado de la crianza de los hijos, él es el encargado de la ropa que... Hay esposas hasta que llegan a comprarle la ropa a la esposa. Yo no sé si está bien o está mal para usted, pero hasta la ropa interior lo compra. Y no estoy hablando de una cosa que no... Es decir, él se encarga de todo. Comprar la zapatilla, el zapato, la ropa que tiene que usar, todo a la mujer. Y a los hijos, y lo tiene ahí, ¿no? Esto no lo conversa con su esposa, sino, no es que llegan a un consenso, sino que ya directamente lo hacen así. No se interesan tampoco de su opinión, es decir, no le importa la opinión de la mujer ni de los hijos, él va a hacer lo que ya estableció en su mente. No delegan responsabilidades, son tan absorbentes, es decir, la palabra es tan completo, porque en realidad hasta lo pueden hacer, pero tan necio que llegan a subestimar y anulan a la esposa una valiosa ayuda idónea que Dios le dio. La mujer se siente como frustrada, se siente amargada, el precio que tiene que pagar es bastante alto. El hombre a veces no reconoce que puede su esposa ser de una bendición tremenda en algún área específica, inclusive si tiene alguna responsabilidad directa no se la quiere dar, no aprovecha la función que ella puede desempeñar, no aprovecha su criterio, su creatividad, su gusto, ese toque femenino de mujer que tiene, es desaprovechado y la anula completamente. Ese es el otro error. Es decir, son dos errores: o delegarle todo o anularla. ¿Cuál es el error que muchas veces comete la mujer? Número 1, usurpar el lugar del marido.
Algunas mujeres se extralimitan en su esfera de responsabilidad. Asumen el liderazgo de la familia y anulan al esposo. Es decir, el esposo no puede hablar, el esposo no puede disciplinar a los chicos, el esposo no lo puede retar, el esposo no puede hacer nada. Tampoco puede dar una opinión. Quieren dirigirlo todo, tener siempre la última palabra. Subestiman la opinión del esposo, sienten toda la carga de la familia sobre sus hombros, sobre ella. Algunos dicen que esto es una secuela, ¿saben de qué? De la Segunda Guerra Mundial. Cuando los hombres salían a la guerra, iban a la batalla, venían, y después de varios años volvían a casa, y la mujer, claro, por lógica tomó el lugar del hombre, pero cuando ellos volvieron a casa, muchas mujeres, ¿sabe qué hicieron? No supieron devolverle el lugar al marido. Y de ese tiempo el marido tomó esa posición tranquila. No molestan ni me molesten. Si ella lo puede hacer, que lo haga. Ya me va a venir a pedir ayuda. Y ahí está. La mujer no ha sido diseñada por Dios para llevar semejante carga. No solamente porque arruina a su marido, viola la orden de Dios, sino también porque se sobrecarga a sí misma. Lo primero que se le altera a la mujer, ¿saben qué es? Los nervios, porque no ha sido diseñada para eso. Ya que siempre vive tensa, no sabiendo ni siquiera confiar en su marido, en su esposo. No sabe relajarse, descansar un poquito, ni siquiera aprende a descansar en Dios. Pasado unos años, ¿sabe qué pasa? Su salud se quebranta, porque todos los nervios que se van comiendo, toda la mala sangre que se hace, toda la sobrecarga que va teniendo, el estrés le pasa una factura muy cara. Al no conocer el reposo en Dios, que trae la sujeción, ella se enferma. Y muchas veces reacciona cuando ya es demasiado tarde. Hay un momento en la vida que le dice ella al esposo, mira, agarrá vos la rienda del hogar y llévala adelante porque veo que vos lo podés hacer, porque yo no doy más. Pero ¿saben cuándo? Eso ya es tarde, porque muchas veces eso lo hace a los 40, a los 50 años, y ya vienen con 20 años de matrimonio mal quizás. Ya es tarde, porque con su actitud que ella ha tenido, ha formado a un marido incapaz de llevar adelante un hogar. Ella misma lo echó a perder. Todo esto resulta en un matrimonio infeliz e hijos criados con malos ejemplos que ellos volverán a repetir la misma historia en sus hogares. El otro error que comete la esposa es ser independiente de su marido. Hay quienes buscan independencia en cuanto a lo personal. Se han casado, pero quieren vivir una vida independiente de su esposo. Se fijan objetivos propios, manejan a su antojo su propio dinero, cultivan sus propias amistades, buscan su propia realización, dan prioridad a su profesión, cuando la tienen, ¿no? No comparten ciertas áreas de su vida, hacen sus propios programas, no se interesan mucho en los proyectos, las actividades, las amistades de su esposo, no le interesa. Cuando estas cosas comienzan a darse, resulta obvio que el matrimonio ya ha entrado en un camino errado y está a punto quizás de caer en un precipicio. Están en peligro. Es necesario hacer una revisión a fondo, detectar causas, subsanarla urgentemente con la ayuda de Dios. El matrimonio es una unidad total. Los dos tienen que llegar a ser una sola carne. No se puede vivir independiente uno de otro o que la esposa haga su vida independiente cuando los dos tienen que llegar a ser una sola carne. ¿Sabe que esa expresión, llegar a ser una sola carne, a qué se asemeja en nuestro idioma para que nosotros podamos entender? A la acción de la soldadura. ¿Quién sabe soldar? Félix sabe soldar, más o menos. ¿Saben soldar? ¿Vieron que cuando uno suelda, eso quedó una sola pieza, una sola carne? Dos llegan a ser uno, pero una unión indisoluble, es decir, ya es
uno y de otro es una sola pieza. Así tiene que llegar a ser el matrimonio. ¿Cuesta? Claro que cuesta. Pero Dios no te va a pedir nunca hacer una cosa que sea imposible. Pero cada uno tiene que ir poniendo su poquito, su grano de arena. Amén. Quisiera entrar a ver algunas responsabilidades del hombre y la mujer. No sé si voy a poder, pero por el tiempo. Comparto una y con eso. La primera, por ejemplo, trabajar del hombre. Trabajar para proveer alimento a la familia. Es muy básico, ¿no? Pero hay veces que esto no se entiende. Pero el hombre tiene que trabajar para sustentar la familia. Hay 3 versículos. Génesis 3:9. Génesis 3:9. Primera de Tesalonicenses 4:11 y 12. Y primera de Timoteo 5:8. El varón es responsable principal de llevar el sustento a la casa. Dice la palabra lo siguiente: Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? En esas palabras, ¿qué quiero dar a entender? Cuando Dios vio algo erróneo en una familia, en un hogar, cuando Dios vio que la cosa se había echado a perder y el hombre había caído, había cometido pecado contra Dios, ¿Dios llamó a Eva o a Adán para pedirle que le rinda cuenta? Adán, ¿dónde estás tú? ¿Quién había cometido el error? ¿Quién comió del árbol? Eva. Y Eva le dio a su esposo. Como consecuencia, los dos erraron. Pero ¿a quién llamó para que le rinda cuenta? Al hombre. Porque el hombre es el principal responsable del hogar en la familia. Es decir que cuando nosotros tengamos un día que estar delante de la presencia de Dios, rendiremos cuenta los varones, el esposo, el marido, es el que tendrá que rendir cuenta ante Dios. Primera de Tesalonicenses 4:11 y 12 dice: y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestro negocio y trabajar con vuestras manos de la manera que os he mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Una palabra bien simple y entendible de Pablo a la iglesia de Tesalónica, que mandaba a los hermanos de la iglesia: trabajen honradamente. Hay veces que ustedes tienen necesidad, pero porque no se dedican a trabajar. Hagan lo que corresponde, trabajen con sus manos, produzcan, ocúpense en sus negocios, de manera que no tengan necesidad de nada. Es decir, el hombre trabajador siempre va a tener trabajo y siempre va a tener con qué sustentar a su hogar. Pregunto, en este tiempo, ¿hay problema o no hay problema con que los hombres puedan darle el sustento a la familia? ¿Sabe que perdimos con un montón de malas decisiones a nivel de gobierno en estas generaciones que tenemos por delante? El hombre perdió la cultura del trabajo. Vez pasada, hablando con un muchacho, le decía, ¿no?, que él decía: es verdad, porque yo le decía, lo que le transmiten muchas veces la cultura de trabajo a los hijos son los padres. Pero tenemos toda una generación de padres que han vivido del asistencialismo y le han enseñado a sus hijos a vivir de lo que le dan los demás. Y si ese chico llegara a encontrar trabajo, no sabe lo que es levantarse para marcar una tarjeta, ser responsable en un trabajo. Le han enseñado solamente a reclamar sus derechos y que el gobierno le da. Pero no tienen cultura de trabajo. Por eso la palabra de Dios viene bien en este tiempo para hacer entender
y hacerle entender a nuestros hijos y a nuestra congregación que es el esposo el que tiene que tener la carga de llevar el sustento al hogar. Dice otra palabra, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Es decir, que está bien congregarte, está bien adorar a Dios, está bien honrar a Dios, pero escúchame, si no provees para tu casa, hay algo que está mal. Porque el mismo Dios al cual adoramos te está diciendo que proveas, que trabajes para poder sustentar tu casa. Vamos a otra responsabilidad, pero de la mujer. Ocuparse más delicadamente en la crianza de los hijos. Ser madre es el más alto oficio que alguien podría tener. Aún biológicamente Dios ha hecho que los hijos sean muy dependientes de su mamá. Por eso la mujer que no tiene un afecto natural por sus hijos y que lo abandona y que no quiere criarlo, es algo raro, es algo que no anda mal, hay algo que no anda bien dentro de su cabeza. Pero dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15, y el capítulo 5, versículo 4, lo siguiente. Pero se salvará engendrando hijos, si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Dice, pero las mujeres se salvarán siendo madres, otra versión, si tienen buen juicio y se mantienen en la fe y el amor y en la dedicación de Dios. No significa que van a ser salvas teniendo hijos, sino que conservando la fe, viviendo una vida de acuerdo a la palabra del Señor. Por eso, si alguna viuda, dice el otro versículo, tiene hijos o nietos, aprendan esto primero a ser piadosos con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Significa que si alguna viuda tiene hijos o nietos, son ellos los primeros que deben ayudarla en todo lo que ella necesite. Así como antes ella los cuidó y los ayudó, esto es lo que Dios quiere que se haga. Amén. Gloria a Dios. Con esto termino hoy, para en algún momento seguir con esto, o no sé si va a seguir mi esposa, pero qué bueno es poder darnos cuenta de que Dios nos dio el privilegio de poder participar con Él de lo que es la familia. Es algo que Él creó para nosotros. Ahora nos toca a nosotros movernos en los roles que nos corresponde. ¿Lo hemos hecho mal? Claro que muchas veces hemos hecho mal, queriendo o sin querer, no hemos cumplido con los roles que a nosotros nos corresponde. A veces usurpando, hay veces que menospreciando, hay veces que tratando de hacer inclusive el rol que le corresponde al otro. Así que lo que tenemos que hacer es pedir perdón a Dios, pedir perdón a nuestro cónyuge y decirle, de ahora en adelante voy a tratar de hacer las cosas como corresponde. Amén. No hay nadie como tú, Padre. No hay nadie como tú, Señor. Diste tu vida en el Calvario, sufriste allí por mí, lo diste todo por salvarme a mí. Tú padeciste en mi lugar, siempre yo te voy a amar, tu sangre diste por amor a mí. No sé cómo pagar lo que hiciste por mí, te doy mi adoración a ti. Santo Cordero, Dios de los cielos, te quiero adorar, te quiero exaltar. El universo, el mundo entero, te tiene que adorar, te tiene que exaltar. Gracias, Señor. Tu vida en el Calvario, sufriste allí por mí, lo diste todo por salvarme a mí.
no sé cómo pagar lo que hiciste por mí. Te doy mi adoración a ti. Santo Cordero, Dios de los cielos, te quiero adorar, te quiero exaltar. El universo, el mundo entero, te tiene que adorar, te tiene que exaltar. Alabamos, Señor. Gracias, Señor. No hay nadie como tú, Jesús. Aleluya. Cierra tus ojos, dile al Señor. Santo Cordero, Dios de los cielos, te quiero adorar, te quiero exaltar. Dios de los cielos, te quiero adorar, te quiero exaltar. Mira, Señor, el universo, el mundo entero, no hay nadie como tú, Jesús. Santo Cordero, Dios de los cielos, el universo, el mundo entero, te tiene que adorar, te tiene que exaltar. Gracias, Señor. No hay nadie como tú, Jesús. Nadie como tú, Jesús. Levanta tus manos y dile al Señor: quiero sentir tu amor, Padre. Siento tu amor que viene sobre mí. Siento que una nube desciende. Sobre mí, siento que
este cielo. Alza tu voz, dile Señor. Quiero adorarte, bendecirte, Señor, llévame a tomar. Díselo. Que mi lámpara esté siempre encendida. Quiero adorarte, bendecirte, Señor, llévame a adorar. Arriba, que mi lámpara esté siempre encendida. Quiero adorarte, bendecirte, Señor, llévame a adorar. Declárelo. Arriba, que mi lámpara esté siempre, sí, Señor, encendida. Quiero adorarte, bendecirte, Señor, llévame a adorar. Quiero estar contigo, Padre. Arriba, que mi lámpara esté siempre encendida. Quiero adorarte, bendecirte, Señor. No hay nadie como tú, Jesús. Quiero estar contigo, Padre. Quiero estar contigo, Jesús. Alaba al Señor. Vamos a decirlo por última vez. Llévame a adorar. Arriba, que mi lámpara esté siempre, se escuche tu voz, encendida. Quiero adorarte, bendecirte, Señor, llévame a tomar. Sí, Señor. Arriba, que mi lámpara esté siempre encendida. Quiero adorarte, bendecirte, Señor. Hay poder, sin cuarto, Jesús. Hay poder, sin cuarto,
Porque Él vive, también vivimos nosotros. Dios nos envió a su Hijo Jesús, que es amor, paz y perdón, por ti murió. Seguro
su sangre nos ha redimido para nuestro Dios. De todo mi nombre, pueblo y lengua y nación. Nos ha hecho reyes y sacerdotes.